Señor, en los momentos en que el silencio duele, danos fuerza para confiar en ti. Amén. Jesús oró 3 veces, y el cielo guardó silencio. ¿Qué haces tú cuando Dios parece no escucharte? Padre Celestial, hoy venimos ante ti con el corazón partido, con las manos vacías y el alma cargada de preguntas que no tienen respuesta fácil. Señor, hay momentos en nuestra vida en que el silencio del cielo duele más que cualquier herida del cuerpo. Momentos en que oramos, lloramos, clamamos, y pareciera que tu voz no llega. Pero hoy, Padre, recordamos a tu Hijo. Recordamos que Jesús, el mismo que calmó tempestades con una palabra, el mismo que resucitó a Lázaro, cayó de rodillas en un jardín oscuro, con el sudor como gotas de sangre corriendo por su rostro, y clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si Jesús sintió ese peso, si Jesús conoció esa angustia, entonces tú entiendes lo que nosotros sentimos hoy. No somos débiles por pedir que el dolor pase. No somos incrédulos por desear alivio. Somos humanos, igual que lo fue tu Hijo en aquella noche. Padre, oramos hoy por cada persona que está en su propio Getsemaní, por el que recibió un diagnóstico que no esperaba, por el que perdió lo que más amaba, por el que lleva años orando por la misma cosa y aún no ve respuesta, por el que esta noche está al borde del límite, preguntándose si vale la pena seguir. Señor, que tu Espíritu descienda ahora mismo sobre cada corazón que escucha esta palabra. Que así como un ángel fortaleció a Jesús en el jardín, tú envíes hoy tu fuerza sobrenatural a quienes están a punto de rendirse. Que podamos, como Jesús, terminar nuestra oración no con nuestra voluntad, sino con la tuya. Que podamos decir, aunque duela, aunque no entendamos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús, el que oró en la oscuridad y resucitó en la gloria. Amén. Cuando Jesús pidió que el dolor pasara, la lección que ignoramos. Hay una escena en los evangelios que la mayoría de los creyentes conoce, pero que muy pocos se atreven a analizar con profundidad. No porque sea complicada, sino porque es incómoda. Porque nos obliga a enfrentar algo que preferimos ignorar, que incluso el Hijo de Dios oró, y aparentemente, Dios no respondió de la manera que él pedía. Estamos en el jardín de Getsemaní. Es de noche. Las antorchas en Jerusalén apenas iluminan los muros de la ciudad. Jesús acaba de terminar la última cena con sus discípulos, ha lavado sus pies, les ha hablado de amor y de traición. Y ahora, en ese jardín de olivos, algo en él cambia. El texto de Marcos 2:33 dice algo que debería detenernos en seco. Comenzó a sentir terror y angustia. No tristeza, no preocupación. Terror, angustia. Las mismas palabras que usamos cuando describimos a alguien al borde del colapso emocional. Jesús se aparta de sus discípulos, cae sobre su rostro en la tierra y ora. Y lo que ora es tan humano, tan desesperado, tan real, que durante siglos los teólogos han intentado suavizarlo, explicarlo, envolverlo en capas de doctrina para que no incomode tanto. Pero las palabras están ahí, claras en el texto. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. Jesús pide que el sufrimiento no llegue. Pide que haya otro camino. Pide que Dios, si puede, cambie el plan. Y aquí comienza la parte que ignoramos. Porque la historia no dice que un rayo de luz bajó del cielo y Dios dijo: Hijo, todo estará bien. No dice que los ángeles cantaron y el miedo desapareció. Lo que dice es que Jesús oró esa misma oración 3 veces. 3 veces. Y entre cada oración, volvía donde sus discípulos y los encontraba dormidos. Solo. En la oscuridad. Con su angustia intacta. ¿Cuántas veces has repetido tú la misma oración? ¿Cuántas veces has pedido lo mismo con lágrimas, con ayuno, con desesperación? ¿Y cuántas veces has vuelto y encontrado solo silencio? Lo que pasó en Getsemaní no fue un fracaso espiritual de Jesús. Fue la demostración más radical que existe de que hay momentos en los que Dios dice no incluso a los que más ama. Y esa verdad es la que la Iglesia moderna ha decidido casi no predicar, porque es difícil de vender en un mundo que quiere promesas fáciles y testimonios de victoria instantánea. Pero el Evangelio real no es eso. El Evangelio real empieza en un jardín oscuro, con un hombre cayendo de rodillas, sudando sangre, pidiendo que el dolor no llegue. Y Dios, que lo escucha todo, que tiene todo el poder, elige no cambiar el plan. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Porque si Dios no le quitó la copa a Jesús,
¿qué nos hace pensar que nos la quitará a nosotros? Y si no nos la quita, ¿eso significa que no nos ama? ¿Que no nos escucha? ¿Que nuestra fe es insuficiente? La respuesta bíblica es escandalosa: no. Significa exactamente lo contrario. Significa que a veces el amor más profundo de Dios no nos rescata del dolor, sino que nos acompaña dentro de él. Lucas añade un detalle que Mateo y Marcos no incluyen. Dice en el capítulo 22, versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No para decirle que todo había cambiado. No para anunciarle que la crucifixión había sido cancelada, sino para fortalecerlo, para que pudiera soportar lo que venía. Esa es la respuesta que Dios envió al clamor más angustiante de su Hijo, no eliminación del sufrimiento, sino fortaleza para atravesarlo. Y aquí está la lección que ignoramos. La que no ponemos en los carteles motivacionales. La que no repetimos en los coros de alabanza. Que en nuestros Getsemaní, lo que Dios muchas veces nos da no es la salida, es la fuerza para no caer en el camino. Hay algo más en esta historia que resulta profundamente polémico cuando se examina en contexto. Jesús, antes de ser arrestado, le había dicho a Pedro, a Jacobo y a Juan que se quedaran despiertos y oraran con él. 3 veces los encontró dormidos. La tradición cristiana suele ver esto como una falla menor de los discípulos, un momento de debilidad comprensible. Pero hay teólogos que señalan algo mucho más oscuro, que la soledad de Jesús en Getsemaní fue total. Que no hubo ningún ser humano que lo acompañara en su momento más oscuro. Ni sus amigos más cercanos. Ni su familia. Nadie. Jesús enfrentó su noche más oscura completamente solo. Y aún así, oró. Y aún así, se levantó. Y aún así, dijo, levantaos, vamos. Esa es la imagen que necesitamos hoy. No la de un héroe invulnerable que no siente dolor, sino la de alguien que sintió todo el peso, que pidió que pasara, que no recibió la respuesta que quería, y de todas formas siguió adelante. Porque el verdadero escándalo de Getsemaní no es que Jesús tuviera miedo. Es que tuvo miedo y oró de todas formas. Es que sintió el abandono y confió de todas formas. Es que no recibió la respuesta que pedía y dijo, hágase tu voluntad de todas formas. Esa frase, hágase tu voluntad, es la más difícil de pronunciar en el idioma humano. Más difícil que cualquier otra declaración de fe. Porque no es resignación. No es derrota. Es la decisión consciente de confiar en alguien que tiene una perspectiva que tú no puedes ver. Es decirle a Dios, no entiendo. Me duele. Lo sigo eligiendo. Y hay algo más que la Iglesia moderna necesita escuchar sobre Getsemaní, algo que casi nunca se predica desde los púlpitos porque desafía la teología de la prosperidad de manera frontal. Jesús, siendo Dios encarnado, experimentó lo que millones de creyentes fieles experimentan cada día. La oración sin respuesta inmediata. El silencio del cielo en medio de la angustia. La sensación de que Dios podría intervenir, y no lo hace. Eso no es una falla de la fe. Es parte del camino. Es lo que los místicos llamaron la noche oscura del alma. Es el territorio donde la fe superficial colapsa y la fe real se forja. Getsemaní no es el lugar donde la fe de Jesús falló. Es el lugar donde fue probada hasta el límite, y resistió. Y si resistió la de Jesús, puede resistir la tuya también. La lección más incómoda del jardín que todos prefieren ignorar. Hay una pregunta que los creyentes hacen en voz baja, casi con vergüenza, como si formularla en voz alta fuera un pecado. ¿Por qué Dios no respondió a la oración de Jesús? La respuesta que nos han dado desde niños en la iglesia suele ser rápida, casi automática, porque era necesario para nuestra salvación. Y eso es teológicamente correcto. Pero es incompleto. Porque esa respuesta nos da la razón doctrinal sin darnos el consuelo humano. Nos explica el por qué sin acompañarnos en el dolor del cómo. Y el cómo es lo que vivimos nosotros cada día. El texto griego original de los Evangelios usa en Marcos 2 y 34 la palabra perilipos, que significa una tristeza tan profunda que llega hasta el límite de la muerte. Jesús no estaba un poco triste. Estaba en el umbral del colapso emocional. Y lo que sigue es aún más perturbador para la teología tradicional. Jesús, sabiendo exactamente lo que vendría, conociendo la resurrección, siendo el Hijo de Dios, aún así sintió ese nivel de angustia. Lo que eso significa es revolucionario.
Significa que tener conocimiento espiritual no elimina el sufrimiento humano. Significa que saber que Dios tiene el control no hace que dejar de doler. Significa que la fe no es anestesia. Es compañía en el dolor. Y aquí entra el elemento más polémico de toda la historia de Getsemaní, el que casi ningún pastor se atreve a predicar directamente. Judas conocía ese lugar. El texto de Juan 18:2 lo dice sin rodeos. Judas, el que le entregaba, conocía también aquel lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Getsemaní no era un escondite secreto. Era el lugar donde Jesús iba regularmente a orar. El lugar de su intimidad con el Padre. Y fue precisamente ese lugar de oración, ese lugar sagrado, el que Judas usó para entregarlo. El traidor no lo encontró en una plaza pública. Lo encontró en su lugar de encuentro con Dios. ¿Qué tan perturbador es eso? El espacio más sagrado de Jesús se convirtió en el lugar de su traición. Y Jesús lo sabía. Y fue de todas formas. Porque la alternativa era no orar, no ir al Padre, y eso nunca fue una opción para él. Hay personas leyendo esto que han sido traicionadas en sus momentos más vulnerables. En sus momentos de oración. En sus momentos de búsqueda espiritual. Personas que abrieron su corazón en una iglesia y fueron heridas por esa misma iglesia. Personas que confiaron en líderes espirituales y esos líderes los usaron. Personas cuyo Getsemaní fue invadido por alguien que conocía su intimidad y la usó en su contra. Jesús los entiende. Porque le pasó a él primero. Y aún así, lo que Jesús hizo en ese jardín, justo antes de ser arrestado, es algo que los evangelios registran con una dignidad asombrosa. Cuando la multitud llegó con antorchas y espadas, cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco, Jesús hizo algo que nadie esperaba: sanó al enemigo. Tocó la oreja del siervo del sumo sacerdote, uno de los que venían a arrestarlo, y lo sanó. En su momento de mayor angustia, en el instante entre la oración sin respuesta y el arresto injusto, Jesús hizo un milagro para alguien que venía a hacerle daño. Eso no es resignación. Eso no es debilidad. Eso es una clase de amor que está tan por encima de nuestra comprensión que necesitamos sentarnos con ella durante días para empezar a entenderla. La pregunta que Getsemaní nos hace hoy no es si Dios responde nuestras oraciones. La pregunta es qué hacemos nosotros mientras esperamos su respuesta. ¿Nos levantamos y seguimos, como Jesús? ¿O nos quedamos tirados en el suelo de nuestra angustia, incapaces de movernos? No hay respuesta fácil. No hay fórmula de 3 pasos. Pero hay un jardín. Y en ese jardín hay un hombre con el rostro en la tierra, sudando sangre, pidiendo que el dolor pase. Y ese hombre es Dios. Y eso lo cambia todo. Porque si Dios mismo supo lo que es orar sin recibir la respuesta que quería, entonces nadie, absolutamente nadie, puede decirte que tu sufrimiento es señal de falta de fe. Nadie puede decirte que si lo que pediste no llegó, es porque no creíste lo suficiente. Getsemaní derrumba esa mentira de una vez por todas. Lo que Getsemaní nos dice es esto: hay oraciones que Dios escucha y responde con un sí. Hay oraciones que responde con un todavía no. Y hay oraciones, las más dolorosas, a las que responde con un no, pero te doy la fuerza para atravesar lo que viene. Y esa fuerza, esa que el ángel le trajo a Jesús en su momento más oscuro, esa misma fuerza está disponible para ti hoy. No para quitarte la copa, sino para ayudarte a beberla sin destruirte en el proceso. Si estás en tu Getsemaní ahora mismo, si estás repitiendo la misma oración por tercera vez y el cielo parece cerrado, recuerda esto: Jesús estuvo allí antes que tú. Y se levantó. Y tú también puedes levantarte. Si hoy estás en tu propio Getsemaní, no estás solo. Jesús conoce ese jardín mejor que nadie. Deja tu oración en los comentarios. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy.